Todos se rieron del anciano y su táctica para encontrar agua, hasta que ocurrió lo imposible. Hipólito Mendieta tenía 74 años, el cabello completamente blanco y una certeza que cargaba desde que su padre aún andaba por aquellas tierras. La tierra nunca miente a quien ha aprendido a escucharla. Durante más de 5 décadas, trabajando aquella tierra seca de la zona rural, había aprendido a leer señales que ningún libro enseñaba y que ningún perito técnico con equipo nuevo se había tomado la molestia de aprender, pero aquel día sofocante de octubre, cuando bajó con cuidado los últimos metros del barranco que llevaba al centro de la presa completamente seca, clavó su bastón en el lodo agrietado y anunció frente a toda la comunidad reunida que había agua allí abajo. Nadie estaba dispuesto a escuchar nada. Querían ver con sus propios ojos, y los ojos solo mostraban polvo, grietas y un horizonte que no prometía absolutamente nada. Las carcajadas no tardaron. Un hombre más joven, que se quedó con los brazos cruzados mientras los otros señalaban, fue el primero en doblarse de tanto reír, llamando la atención de los vecinos de al lado con palmadas en el hombro, como quien encuentra una gracia que necesita compartir urgentemente. Detrás de él, mujeres que habían despertado esa mañana con la tarea imposible de estirar lo poco que aún quedaba en las ollas de agua, también sonrieron, no por crueldad genuina, sino por ese tipo de risa que escapa cuando el desespero no encuentra más salida que la ironía. E Hipólito se quedó quieto, inmóvil en el centro de aquel espejo de barro partido, con el sombrero de palma aplastado sobre el cabello completamente blanco y el bigote blanco que el viento del semidesierto norteño había despeinado, las rodillas doloridas por el peso de los años, la camisa azul de botones que había guardado para ocasiones importantes, empapada de sudor en la espalda, los pies hundidos en el lodo seco y agrietado, mirando al suelo con una expresión cerrada de quien carga una certeza que el mundo aún no está listo para aceptar. Nadie imaginó en ese instante cuánta razón tenía aquel viejo. La sequía que sofocaba el peñasco del Saus ya superaba los 2 años seguidos sin pausa. 2 años en que la presa que había servido de columna vertebral para aquella gente se fue marchitando despacio, hasta que el lodo se volvió barro, el barro se volvió polvo, y el polvo se volvió un silencio pesado que ni el viento más terco lograba sacudir. Los animales se vendieron a precio de miseria mucho antes de que la presa se secara del todo. Los cultivos murieron antes que los animales, y cuando hasta las plantas nativas, aquellas que el campirano aprendió a respetar precisamente porque sobrevivían a todo, empezaron a torcer las ramas hacia adentro como si estuvieran abrazando su propia sed. Las familias de aquella comunidad rural entendieron que habían entrado en algo diferente a todo lo que habían vivido antes, algo que no tenía nombre fácil y que no se iba con una lluvia de fin de tarde. El Peñasco del Saus era una comunidad pequeña, pero orgullosa. 50 y pocas familias repartidas entre propiedades que iban de media a varias decenas de hectáreas, la mayoría sobreviviendo de la cría de ganado menor y de una agricultura de subsistencia que el sol y la falta de agua habían destrozado por completo. Las pipas de agua que llegaban para abastecer la comunidad aparecían con días de retraso, a veces una semana entera después de lo acordado, y lo que traían nunca era suficiente para cubrir lo que se necesitaba. Los niños pequeños nunca habían visto la presa llena. Para ellos, aquel espejo de barro partido era simplemente el paisaje normal del mundo, como si el sol siempre hubiera agrietado la tierra de esa manera, y como si los adultos siempre hubieran despertado con esa expresión específica de quien carga una preocupación que no tiene fondo. Para Hipólito, la presa seca era una herida abierta que no cicatrizaba. Él había nadado en aquellas aguas cuando tenía 8 años, jalado por su propio padre del brazo hasta el centro de la presa llena, mientras aprendía a flotar. Había llevado a sus propios hijos a jugar en aquellas orillas décadas después, viendo en ellos la misma alegría que él había sentido. Había pescado allí en noches de luna con su padre, don Belisario Mendieta, hombre de pocas palabras y mucho saber, que le había enseñado
a lo largo de años de caminatas por el semidesierto norteño, a escuchar lo que la tierra decía cuando nadie más estaba prestando atención. Don Belisario había muerto a los 78 años, lúcido hasta el final, sin haber puesto nunca en duda aquello que había aprendido y transmitido. Y era ese mismo saber, heredado de generación en generación, con el cuidado con que se pasa una llama de una mano a otra, lo que había llevado a Hipólito al centro de aquella presa seca aquella mañana para anunciar lo que había anunciado. Pero la carcajada aún resonaba en el aire caliente cuando él subió de vuelta el barranco, despacio, con el bastón de madera firme en la mano y los ojos bajos, no de vergüenza, de una cosa diferente, más honda, que tardaba en tener nombre. Atravesó los grupos de personas sin desviarse de ninguna mirada, no porque tuviera coraje fácil, sino porque había aprendido con el semidesierto que desviar la mirada es el comienzo de desviarse de uno mismo. Escuchó un comentario dicho en voz baja, pero no lo suficientemente baja, sobre viejo que mezcla memoria con invención. Escuchó otro sobre pobrecito, la sequía le está pegando a todos, hasta en la cabeza. Siguió adelante. Aquella tarde, sentado en el umbral de la casa con un vaso de agua a medias en la mano y el sombrero de palma sobre la rodilla, Hipólito se quedó mirando el horizonte mientras las horas pasaban una tras otra sin prisa. La casa donde vivía era la misma en que había crecido, las paredes de ladrillo visto que se habían quedado sin enlucido porque siempre había otra cosa más urgente en que usar el dinero. El techo de teja vieja calentaba tanto que a veces parecía que iba a derretir el aire adentro. Una foto enmarcada de don Belisario colgaba en la pared de la sala, blanco y negro, el viejo con el mismo tipo de sombrero que Hipólito usaba ahora, como si el tiempo se hubiera doblado sobre sí mismo. Hipólito miró la foto por un largo rato. «Usted también se rió de mí cuando yo era joven», murmuró, «pero luego me enseñó». Y entonces, sin más palabra, fue al ropero del cuarto, abrió el cajón de abajo, apartó algunos trapos y sacó de adentro una caja de madera vieja, con las uniones oscurecidas por el tiempo. La abrió con el cuidado de quien abre algo que contiene más de lo que se ve. Adentro, envuelto en un trapo de algodón desteñido, estaba la rama de mezquite que su padre le había dado décadas antes. Una I natural, los dos brazos superiores con el grosor exacto para caber una mano en cada uno, el vástago inferior apuntando hacia adelante. Tenía el color de la madera vieja, dura como hueso, y un brillo discreto en las partes que las manos de Hipólito habían pulido a lo largo de décadas de uso. Se quedó sosteniendo la rama un momento antes de guardarla de nuevo. Todavía no, pero pronto. 2 días antes de bajar a la presa, Hipólito había intentado su última carta oficial. Se levantó temprano, se puso la camisa azul que guardaba para ocasiones más importantes y fue a la cabecera municipal en camión, solo, sin avisar a nadie de la familia. Esperó 2 horas sentado en un banco de madera frente a la oficina del regidor que solía aparecer en la región en época de elección y que había prometido medidas para la crisis hídrica. Cuando finalmente lo llamaron, explicó con paciencia y detalles lo que había aprendido con su padre sobre cómo identificar bolsones de agua subterránea usando un método basado en décadas de observación del suelo, que el regidor escuchó con esa sonrisa de quien está pensando en otra cosa, y respondió que iba a ver qué podía hacer. Hipólito nunca más recibió una llamada. Una semana antes, había intentado con el perito técnico enviado por la Comisión Estatal de Agua para evaluar la situación hídrica de la región. Un hombre de unos 40 años, con ropa limpia que parecía recién planchada, que había llegado con una tableta en la mano y un equipo que promocionaba más por la apariencia que por lo que producía, pasando 2 días en la comunidad haciendo anotaciones y preguntando cosas que no tenían mucho sentido para quienes conocían esa tierra desde hacía décadas. Hipólito esperó el momento adecuado, se acercó al hombre con respeto, sin atropellar, y le explicó el método. Le mostró dónde exactamente creía que había agua, describió las características del suelo en ese punto.
contó lo que su padre le había enseñado. El perito técnico, que se llamaba ingeniero Arriaga, escuchó con una expresión que mezclaba condescendencia con prisa y respondió que la ciencia geológica no funciona de esa manera y que sus equipos ya habían hecho el barrido necesario. Hipólito salió de la conversación más callado de lo que había entrado, con el peso específico de quien fue ignorado por quien debería estar escuchando. Lo que Hipólito no sabía en ese momento era que el perito técnico Arriaga no había usado ningún equipo de barrido real. Había llegado con apariencia de trabajar, anotado lo suficiente para llenar un informe de aspecto técnico, y luego se había reunido en privado con un hombre que había llegado a El Peñasco del Saus unos días antes en coche con placas de la capital, que circulaba por la región con el aire calmado y calculador de quien ya está midiendo cuánto vale cada pedazo de tierra antes siquiera de preguntar el precio. Ese hombre se llamaba Fausto Villalobos. Tenía unos 55 años, la piel clara de quien nunca trabajó al sol por necesidad, el cabello canoso bien cortado y los zapatos que delataban inmediatamente que no pertenecía a ese lugar. Era dueño de una perforadora de pozos del norte ubicada en una cabecera municipal, a unos 80 kilómetros del Peñasco del Saus, y había llegado a la comunidad no por casualidad, no por generosidad y no por interés en la crisis hídrica de aquellas familias. Había llegado porque meses antes había encargado de manera sigilosa un estudio geológico particular de la región, conducido por una empresa externa que usaba tecnología de mapeo del subsuelo. El resultado de ese estudio había confirmado lo que Fausto sospechaba, desde que un antiguo empleado había mencionado años atrás las características geológicas de aquella zona rural. Había un acuífero subterráneo de porte expresivo exactamente allí. El agua existía, estaba abundante, y tenía un valor inmenso que nadie que viviera en el Peñasco del Saus sabía que estaba pisando. El plan de Fausto era simple en la crueldad y meticuloso en la ejecución. El ingeniero Arriaga recibiría por fuera para firmar un dictamen técnico oficial diciendo que no había agua viable en la región para perforación en profundidad razonable. Ese dictamen, venido de alguien con credenciales y con el peso de una comisión estatal de agua detrás, cerraría cualquier esperanza que las familias aún alimentaran. La desesperación, que ya era grande, se volvería insoportable. Sin ninguna perspectiva, mucha gente aceptaría cualquier propuesta de compra de tierra que apareciera. Fausto llegaría con ofertas bajas, pero en el contexto de quien ya no tiene a dónde ir y no ve ninguna salida, parecerían al menos suficientes para empezar en otro lugar. Después de que las tierras fueran suyas, perforaría sus propios pozos, instalaría un sistema de distribución y vendería el acceso al agua a las mismas familias que habían sido empujadas a irse, a precios que jamás habrían podido negociar cuando eran dueñas del suelo. Mientras ese plan avanzaba en silencio, Hipólito continuaba en lo suyo. Ese mismo día en que volvió de la presa con las carcajadas en los oídos, mientras calentaba en el fogón de leña el resto de unos frijoles de la olla que habían sido puestos a cocer más temprano, oyó el portón de metal rechinando afuera con un chirrido que había prometido a sí mismo que iba a arreglar y nunca había arreglado. Reconoció el paso antes siquiera de ver a la persona. Era un paso apresurado, con un ritmo ligeramente irregular que ella tenía desde niña, cuando se cayó del árbol del patio y se torció el tobillo izquierdo a los 6 años y que nunca había desaparecido por completo. Guadalupe entró por la cocina con una mochila grande en la espalda y los ojos de quien durmió mal en el camión. Tenía 46 años, el cabello oscuro con las primeras canas que ella se empeñaba en esconder, con un tinte barato que ella misma se aplicaba en el baño de su casa, y una expresión de preocupación que intentaba disfrazar de firmeza, porque había aprendido de su propio padre que mostrar preocupación frente al campirano es lo mismo que admitir que el problema es más grande que uno. Detrás de ella, sosteniendo la mano de su madre con ambas manos, estaba Jimena, de 8 años recién cumplidos en septiembre, con el cabello amarrado de cualquier manera con una liga que estaba a punto de perderse,
los ojos muy abiertos de quien llegó a un lugar diferente y está tratando de entender todo al mismo tiempo. «Papá», dijo Guadalupe, colocando la mochila en una silla con un cuidado excesivo que revelaba su estado nervioso. «Necesitaba venir». Hipólito no respondió de inmediato. Movió los frijoles de la olla despacio con la cuchara de palo, ajustó la tapa de la olla y solo entonces se volteó para mirar a su hija. «No hacía falta», dijo él sin aspereza, pero con una firmeza que ella conocía de memoria. «Estoy bien. Sé que usted está bien». Ella jaló una silla y se sentó, como si las piernas no aguantaran bien el peso después del viaje. «Pero estoy oyendo cosas aquí que me preocuparon». «¿Qué tipo de cosas?». Ella dudó. Jimena se había soltado de la mano de su madre y estaba examinando la cocina con ojos de niña que encuentra interés en todo lo que es diferente a lo habitual, tocando la pared de ladrillo, visto con la punta de los dedos, como si estuviera leyendo algo escrito allí. «Estoy oyendo decir que usted bajó a la presa seca hoy y se puso a hablar que hay agua debajo de la tierra», dijo Guadalupe, bajando la voz como si no quisiera que ni las paredes oyeran. «Sí, la hay», respondió Hipólito, con la naturalidad de quien está comentando sobre el clima. Guadalupe cerró los ojos por un segundo que pareció más largo de lo que era. «Papá, usted tiene 74 años. El calor aquí está imposible. La gente está pasando dificultades. Si usted se pone a hablar cosas que no tienen explicación para la mayoría de la gente, van a reírse», completó él sin dejarla terminar. «Ya se rieron. Hoy mismo, frente a todos. Eso no me va a detener». Guadalupe se quedó mirándolo por un tiempo que ella usó para buscar las palabras correctas, pero que Hipólito usó para revolver los frijoles otra vez. Cuando ella abrió la boca de nuevo, él había vuelto al fogón, y el asunto, al menos por esa noche, estaba cerrado de la forma en que él decidía que los asuntos se cerraban. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar el like y principalmente suscribirte al canal. Eso ayuda mucho a nosotros que estamos empezando. Ahora, continuando, Guadalupe se había mudado a la ciudad 12 años antes, cuando su esposo consiguió trabajo en una empresa de transporte y se llevó a la familia junto. El matrimonio duró 6 años más antes de terminar en una separación que nadie anunció con palabras, solo con ausencias que fueron creciendo, hasta que un día eran más presentes que las presencias. Después de eso, ella se quedó en la ciudad con Jimena, trabajando como vendedora en una tienda de telas, mandando algunos pesos cada mes a su padre y haciendo 2 visitas al año, en Navidad y en las vacaciones de verano. Pero había algo en esas visitas que nunca había podido resolver. La sensación de que había salido de un lugar al que pertenecía y nunca había llegado con la misma intensidad al lugar al que fue. Ella amaba a su padre con la intensidad con que se ama a alguien que es casi una fuerza de la naturaleza, alguien que siempre había estado allí, firme como piedra del semidesierto norteño, sin quejarse, sin pedir nada a cambio. Pero lo amaba también con una impaciencia que a veces la avergonzaba cuando se daba cuenta, la impaciencia de quien ha visto el mundo allá afuera y no logra entender por qué aquel hombre se niega a reconocer que algunas cosas han cambiado y que la terquedad no repara lo que el tiempo y la sequía destruyeron. Aquella noche, después de que el padre se fue a acostar y Jimena se durmió en la cama vieja del cuarto del fondo, Guadalupe se quedó sola en la cocina, con el celular en la mano buscando señal suficiente para mandar un mensaje a una amiga. La señal oscilaba, subía y bajaba sin dar punto fijo, y ella se quedó mirando por la ventana el cielo que en aquel semidesierto norteño profundo era una cosa absurda de ver, lleno de estrellas que la capital había borrado de su memoria años atrás. Se quedó así por un tiempo que no midió, pensando en lo que el vecino don Gregorio le había dicho cuando ella llegó, corriendo hasta el portón como si hubiera estado guardando esa noticia especialmente para ella. Doña Guadalupe, hoy su padre bajó a la presa y dijo que iba a encontrar agua. La gente se rió mucho. Estoy preocupado por él. Ella había agradecido con una sonrisa que no llegó a los ojos. Lo que ella no sabía aún era que don Gregorio, buen hombre que era,
Había contado la misma historia a 4 o 5 personas más antes de hablar con ella, y que la historia ya había llegado, con adiciones y distorsiones naturales del camino, a oídos de Fausto Villalobos, que estaba hospedado en un hostal del centro en la cabecera municipal y que había recibido la noticia con una incomodidad que no logró disimular del todo. Fausto no había planeado esa variable. Un viejo agricultor con una teoría sobre agua subterránea podría parecer ridículo a cualquier forastero, pero Fausto había crecido en la zona rural, conocía la fuerza que un solo hombre, con una convicción y la confianza justa de la gente a su alrededor, podía ejercer en una comunidad pequeña, y sabía que un resultado positivo, aunque fuera solo una confirmación parcial de la teoría del viejo, podría destruir meses de trabajo y una inversión considerable. Esa misma noche llamó al ingeniero Arriaga. «Necesitamos adelantar el dictamen», dijo sin preámbulos. «Pero todavía no termino todas las anotaciones», respondió el ingeniero Arriaga, con un tono que mezclaba cansancio con nerviosismo. «Las anotaciones son suficientes. Quiero el documento en mi mano en 2 días, y quiero que quede claro en el texto que no hay perspectiva de agua viable en la región para perforación a profundidad razonable, sin ambigüedad, sin salvedades». Hubo una larga pausa del otro lado. «Está bien», dijo el ingeniero Arriaga, por fin, con la voz de quien tomó una decisión que sabía que no debía tomar. «Pero lo que queda del monto acordado, lo quiero en cuanto salga el documento». «Lo tendrás», dijo Fausto, y colgó. Pero el plan tenía una grieta que ni Fausto había calculado. Hipólito Mendieta no necesitaba ningún documento oficial para seguir creyendo en lo que sabía. Y lo que sabía se había levantado antes del sol al día siguiente para confirmarlo con sus propias manos. La madrugada en el semidesierto norteño tiene un silencio que es casi físico. No es ausencia de sonido, es una presencia diferente, un peso específico que aprendió a posarse sobre las cosas cuando el día se fue y antes de que el día siguiente llegue para ocupar el espacio. Hipólito atravesó ese silencio a las 4 de la mañana, con la linterna de pilas que usaba desde hacía tantos años que la pintura se había salido en todos los lugares donde la mano alcanzaba, y con la rama de mezquite que había sacado de la caja antes de salir, sosteniéndola con la precisión de quien manipula algo que exige respeto. Caminó despacio por el terreno que conocía tan bien que no necesitaba la linterna para saber dónde pisar. Salió por la puerta trasera, atravesó el pastizal muerto donde había criado ganado por décadas, pasó por la orilla de la presa seca sin mirar al fondo porque no necesitaba, y avanzó más allá hacia el oriente, por un tramo de tierra que había pertenecido a su padre y que ahora era suyo, quieta y silenciosa como todo alrededor, pero que él nunca había dejado de mirar con los ojos de quien aún espera que la tierra se revele. Caminó por casi 3 horas. Se detenía aquí y allá, agachándose con la dificultad que las rodillas del tiempo dan, palpando el barro con la palma abierta, oliendo la tierra, observando la vegetación que resistía en ciertos puntos con una tenacidad que él había aprendido a interpretar. La rama de mezquite respondía de formas sutiles que la mayoría de las personas no sabría distinguir de nada, pero que para él eran tan claras como palabras. Un leve estremecimiento al pasar por ciertos puntos, una resistencia diferente en otros. La mayoría no era lo que buscaba, pero la observación de décadas le había dado la paciencia de no confundir las señales menores con lo que aún estaba por venir. Y entonces, a unos 300 metros de la presa, en un punto que quedaba en la dirección donde la coloración del barro cambiaba de un marrón rojizo a un tono más oscuro que la luz de la linterna, volvía casi grisáceo, y donde un único huizache aún exhibía hojas verdes, mientras todo alrededor se había secado hacía meses, la rama reaccionó. No fue un movimiento violento, no fue nada espectacular. Fue una presión firme y continua, como si algo desde abajo empujara hacia arriba con una persistencia que no cedía cuando él intentaba mantener la rama en su posición. Era precisamente esa reacción la que su padre había descrito, décadas antes,
como la señal de que había agua a profundidad viable. Un agua que estaba allí desde hacía siglos, acumulada en capas de piedra porosa que la sequía superficial nunca alcanzaba, protegida por el propio peso de la tierra encima. Hipólito Mendieta se quedó parado en ese punto por un largo tiempo. El cielo comenzaba a clarear en los bordes del horizonte cuando sacó del bolsillo del pantalón una tira de tela roja que había guardado antes de salir y la ató con cuidado en un tocón de órgano seco que estaba a unos 2 metros de allí. Marcación simple, discreta, visible solo para quien supiera lo que estaba buscando. Volvió a casa con el corazón latiendo más fuerte de lo que el esfuerzo físico justificaba. Cuando Guadalupe despertó y lo encontró ya sentado a la mesa con el café hecho y una expresión diferente a la de la víspera, se quedó parada en la puerta de la cocina por un momento observando. «Usted salió temprano», dijo ella, con la voz aún soñolienta. «Fui a dar un paseo. En toda esta oscuridad estaba lo suficientemente claro». Él la miró con una calma que ella no esperaba. «Guadalupe, encontré el lugar». La hija se detuvo con la mano en el vaso de agua. «¿Qué lugar?» «El lugar donde está el agua». Lo dijo con la misma naturalidad con que habría dicho dónde estaba el azadón. «Mañana quiero mostrártelo». Ella se quedó mirándolo por un tiempo, tratando de encontrar en la expresión de su padre alguna señal de que aquello era fantasía, delirio, la cabeza construyendo lo que el corazón necesitaba que existiera. Pero lo que encontró fue el rostro de quien durmió poco y trabajó mucho y llegó a algún lugar que estaba buscando. Era la expresión que ella había visto en él cuando niña y que había aprendido a reconocer como diferente de todo lo que él podría simular. «Está bien, papá», dijo ella por fin. «Mañana me lo muestras». Jimena entró a la cocina arrastrando los pies, el cabello cayéndose del elástico que se había quedado en la almohada, con la mirada de quien se llevó un susto de estar en un lugar diferente y fue recordado de dónde estaba al mismo tiempo. Sin ceremonia, fue directo al banco al lado del abuelo, se subió y puso la cabeza en el hombro de él como si aquello fuera el lugar más natural del mundo. «Abuelo, soñé con peces», dijo ella. «¿Eran peces de presa o de mar?», preguntó él. «De presa, pero la presa tenía agua en el sueño». Hipólito pasó la mano despacio por la cabeza de la nieta y no dijo nada. Guadalupe, que había observado aquello desde el umbral de la cocina, sintió algo apretarle el pecho de una forma que no conseguía nombrar bien. Ese mismo día por la tarde, Hipólito fue a visitar a la pareja don Pancho y doña Socorro, vecinos de décadas que vivían a unos 500 metros de distancia. Don Pancho tenía 71 años. Era flaco como un palillo, con un bigote blanco espeso que usaba desde joven y las manos de quien había trabajado la tierra toda la vida, marcadas por el sol y por el mango del azadón. Doña Socorro tenía 68 años, los cabellos blancos recogidos en un moño firme que no se movía ni con viento fuerte, y la dirección firme de opinión de quien ha vivido lo suficiente para saber que tiene derecho a ser directa sin pedir permiso a nadie. Los dos lo recibieron en la terraza, con el café que doña Socorro siempre tenía listo a cualquier hora del día, costumbre que había empezado cuando los hijos aún vivían en casa, y que continuó después de que se fueron, porque algunas prácticas se arraigan más hondo de lo que uno percibe en su momento. «Hipólito», dijo don Pancho, antes de que el visitante abriera la boca, «ya sé por qué vino. ¿Y usted me va a ayudar?». El viejo miró a su esposa. Doña Socorro miró a Hipólito. «¿Qué necesita?», preguntó ella. Hipólito explicó. Necesitaba más gente dispuesta a presentarse cuando fuera a mostrar el punto que había encontrado. Necesitaba testigos. Necesitaba, sobre todo, una perforadora que alguien estuviera dispuesto a ayudar a pagar, porque sabía que el dinero que tenía ahorrado no sería suficiente solo. Don Pancho se quedó callado por un tiempo que pareció largo. «Lo conozco desde antes de que usted fuera quien es», dijo el viejo por fin. «Conocí a su padre, trabajé a su lado cuando éramos jóvenes y todavía creíamos que iba a llover cada vez que se necesitara». Una pausa. «Don Belisario nunca dijo agua donde no había agua, y usted aprendió de él. Yo entro».
Doña Socorro asintió con la cabeza sin dudar. Aún necesitaban a alguien más, y fue entonces cuando Hipólito fue a buscar a Mateo. Mateo tenía 28 años y había perdido todo su ganado en el segundo año de sequía. 53 cabezas vendidas por debajo del precio en 2 meses, porque ya no había que dar de beber a los animales y porque la alternativa era verlos morir en el pastizal. Tenía en los ojos esa mezcla específica de desesperación y disposición de quien ya no tiene nada más que perder y por eso ve posibilidades que los más cómodos no logran ver. Cuando Hipólito llegó a él y le explicó lo que había encontrado y lo que pretendía hacer, Mateo se quedó callado por un momento que duró exactamente el tiempo necesario para calcular el riesgo y la alternativa. Si no lo intento, ¿qué me queda?, dijo, más para sí mismo que para Hipólito. Yo entro. Con los 4 había condiciones de al menos intentar alquilar un equipo de perforación simple por un día. Hipólito había investigado la Perforadora de Pozos del Norte, la empresa más cercana que alquilaba ese tipo de equipo, quedaba a 40 kilómetros. El precio era alto para lo que tenían, pero no imposible si lo dividían. Antes de cualquier intento con el equipo, sin embargo, los 4 fueron al lugar que Hipólito había señalado. Era una mañana de cielo despejado y sol implacable, del tipo que pesa sobre la cabeza como una mano que no se va a quitar. Hipólito mostró el punto, explicó con paciencia lo que había percibido, describió el comportamiento de la rama, señaló el huizache verde que resistía donde todo alrededor se había secado. Don Pancho se agachó con dificultad y pasó la palma abierta en el barro despacio, como quien está leyendo una página. Se quedó así por un tiempo que los otros respetaron en silencio. «Es aquí, sí», dijo, por fin, levantándose con la misma dificultad con que se había agachado. «¿Cómo tiene usted certeza?», preguntó Mateo, no con desdén, sino con una honestidad que necesitaba respuesta. «Porque conozco esta tierra desde antes de que tú nacieras», respondió don Pancho sencillamente, «y porque este hombre aprendió de su padre, que aprendió de su abuelo. Ese tipo de cosas no se inventan». Mateo se quedó mirando al suelo, luego a Hipólito, luego al horizonte que aquel día estaba tan límpido que dolía en los ojos. «Entonces vamos a rentar el equipo», dijo. Guadalupe había acompañado la visita al lugar en silencio, sin preguntas, sin comentarios. Cuando regresaron a casa, se quedó mirando por la ventana un rato, con la expresión de quien está ordenando pensamientos que aún no llegan a la forma correcta. Esa tarde, mientras el padre descansaba, fue a casa de doña Socorro. No para hablar del padre, sino para entender la comunidad desde una perspectiva que había perdido en los años que pasó en la capital. «Doña Socorro, ese asunto de Fausto Villalobos que anda por aquí queriendo comprar tierra, ¿sabe algo más de él?». La vieja sirvió más té y se quedó callada un rato. «Solo sé que llegó con cara de quien ya decidió antes de preguntar. A ese tipo de hombres lo conozco», dijo ajustando el moño con un movimiento preciso. «Pero hay algo que me incomodó. Apareció justo después de que se fuera el perito técnico, el ingeniero Arriaga, como si estuviera esperando el resultado del dictamen para empezar a hacer las ofertas». Guadalupe se quedó con esa frase en la cabeza mientras volvía a casa. Como si estuviera esperando el resultado del dictamen. Aquello no era coincidencia. Coincidencia es cuando 2 cosas ocurren juntas sin causa común. Aquello tenía causa común, y la causa estaba esperando que ella la encontrara. Al día siguiente temprano, Mateo fue a la empresa de renta de equipos en la cabecera municipal. Llevaba el dinero acordado en el bolsillo y la certeza de quién va a resolver algo. Volvió 2 horas después con el rostro serio y las manos en los bolsillos. «No me la prestaron», dijo sentado en la silla de la cocina de Hipólito, con los codos en las rodillas. «Dijeron que el equipo ya estaba reservado para otro cliente». «¿Reservado desde cuándo?», preguntó Hipólito. El encargado dijo que la reserva se había hecho ayer por la tarde. Ayer por la tarde, exactamente después de que habíamos ido al lugar señalado y de que cualquiera que estuviera poniendo atención pudo habernos visto. Hipólito se quedó mirando la mesa. «Hay alguien que no quiere que lo intentemos»,
dijo despacio con la calma de quien constata un hecho y no se sorprende por él. ¿Quién será?, preguntó Mateo. Yo tengo una idea, dijo Guadalupe, que había escuchado desde la puerta. Y mañana voy a confirmarlo. No dijo nada más, pero esa noche se quedó despierta hasta tarde organizando lo que sabía y lo que aún necesitaba descubrir, y cuando por fin se fue a dormir, tenía un plan que requería valor para ejecutarlo, pero que era lo único que tenía sentido. A la mañana siguiente, tomó el camión hacia la cabecera municipal sin decir a dónde iba. Bajó en la plaza central y caminó hasta la cantina de la esquina que quedaba en la calle trasera del hostal del centro, donde Fausto Villalobos estaba hospedado, según lo que don Gregorio había mencionado de pasada en una conversación sobre nada en especial. Pidió un agua de mango y se sentó en una mesa de la esquina desde donde podía ver la entrada del hostal sin necesidad de mirar en línea recta. No esperó mucho. Menos de media hora después, vio al ingeniero Arriaga salir del hostal con un portafolios de piel en la mano, con ropas diferentes a las que había usado cuando visitó el peñasco del Saus, como si se hubiera arreglado para una reunión. Subió al auto de Fausto Villalobos, que estaba estacionado en un costado, y los dos estuvieron ahí dentro unos 20 minutos. Cuando salieron, el ingeniero Arriaga le entregó el portafolios a Fausto con un gesto demasiado discreto para ser casual. Fausto se quedó dentro del auto, lo abrió, examinó lo que había ahí durante varios minutos y luego lo cerró con una expresión que Guadalupe pudo leer incluso desde la distancia. Era la expresión de satisfacción de quien recibe aquello que encargó. Ella no entendió exactamente cada detalle de lo que había visto, pero supo que había visto algo que importaba. Volvió a el peñasco del Saus con el estómago apretado y la cabeza acelerada. Pero antes de que llegara a casa, la situación había dado otro giro que nadie había planeado. Un rumor había comenzado a circular por la comunidad con la velocidad que los rumores tienen en los lugares pequeños, donde la falta de noticias crea un apetito que cualquier historia satisface. Alguien le había dicho a alguien que le había dicho a otro que el padre de Guadalupe se estaba volviendo chocho por la edad y que la familia debería tomar cartas en el asunto antes de que hiciera alguna tontería. Era un rumor que había nacido listo para ser creído, porque llegaba disfrazado de preocupación. El rumor llegó, como todos llegaban, a través de Doña Chole. Doña Chole era la mujer más comunicativa de El Peñasco del Saus, con el don específico de transformar cualquier información recibida en urgencia entregada, y que no lo hacía por malicia, sino porque genuinamente creía que la gente necesitaba saber las cosas. Ella fue a buscar a Guadalupe en cuanto la vio bajar del camión. «Guadalupe, qué bueno que llegaste, necesitaba decirte algo importante». Y entonces, con la expresión de quien está prestando un servicio necesario, transmitió el rumor con todos los detalles que había recibido, más los que había añadido. Guadalupe lo escuchó todo con una calma que le costó trabajo. «Doña Chole, ¿quién fue el primero en decir eso?» «Ah, lo oí de varias personas. Creo que don Gregorio dijo que lo oyó de alguien de la cabecera municipal». «¿De la cabecera?», repitió Guadalupe. «No de aquí». Doña Chole se quedó pensando. «Creo que no, fue alguien que vino de fuera». Guadalupe le agradeció y se fue. Llegó a casa con la quijada firme y una certeza que todavía estaba tomando forma. Le contó a su padre sobre el rumor esa noche. Él lo escuchó con una calma que ella no había esperado. «Ya me lo esperaba», dijo él. «Papá, esto es grave, si la gente empieza a creer». «Lo sé». Él la miró. «Por eso tenemos que ser más rápidos que el rumor». A la mañana siguiente, Guadalupe fue a la clínica de salud a hablar con el doctor Castañeda. No para pedir una evaluación de su padre, sino para entender el tamaño del problema. Castañeda era un hombre de 62 años, con lentes de armazón grueso y un bigote gris, que había empezado en los años de universidad y que se había quedado porque no había razón suficiente para quitarlo. Había servido a la comunidad de El Peñasco del Saus por casi 30 años. Conocía a cada familia por nombre y por historial
y no se dejaba impresionar fácilmente por nada que no hubiera pasado por sus propios ojos. «Yo oí ese rumor», dijo él, antes de que Guadalupe terminara de explicar. «Lo oí ayer mismo, y quiero que sepas que, de mi parte, no tiene ninguna base en nada. Su padre tiene la cabeza más afilada que mucha gente que conozco con la mitad de su edad. ¿Tiene idea de dónde vino?» Castañeda se quitó los lentes y limpió los cristales con la bata blanca. «No vino de aquí adentro. Esta comunidad podrá reírse de Hipólito, podrá discrepar de él, pero no va a inventar historias sobre él. Huele afuera, huele afuera. La misma certeza que Guadalupe ya estaba construyendo. Doctor, ¿conoce a alguien con formación técnica en geología o asuntos parecidos que pueda ayudarme a entender un documento?» Castañeda la miró por un momento, con la expresión de quien está evaluando una pregunta que tiene más capas de lo que parece. «Tengo un cuñado que estudió geología antes de cambiarse de área. Hoy trabaja como ingeniero de construcción, pero todavía tiene el conocimiento». «¿Por qué lo preguntas?», Guadalupe explicó. «No todo, pero lo suficiente. El perito técnico, ingeniero Arriaga. La carpeta entregada a Fausto Villalobos. La sospecha de que había un estudio particular que mostraba lo contrario de lo que iba a decir el dictamen oficial». Castañeda se quedó callado por un tiempo que Guadalupe respetó. «Le llamo hoy», dijo el médico, por fin. «Pero vas a tener que contarme más cuando tengas más que contar». «Te contaré todo», dijo ella. Mientras Guadalupe trabajaba en lo que lograba averiguar, Hipólito había organizado una visita al lugar con los 4 que habían aceptado presentarse. Era la segunda vez que iban al punto señalado, y esta vez Hipólito trajo la rama de mezquite abiertamente, sin disimular, cargándola con la naturalidad de quien lleva una herramienta de trabajo. Don Pancho fue junto, callado como siempre. Doña Socorro fue, con un sombrero de palma que había sido de su marido en una época más joven. Mateo fue, con esa expresión que se le había vuelto permanente desde que había vendido el ganado, de quien está esperando que algo se decida de una vez. Mientras estaban en el lugar, un carro se detuvo en el camino de tierra cercano. Nadie bajó, pero el carro quedó estacionado por un tiempo considerable antes de irse. Hipólito lo vio. No dijo nada, pero lo registró. Esa tarde ocurrió la reunión mensual de la comunidad en el salón parroquial local. Era una reunión que existía desde hacía décadas, heredada de un padre que había organizado las primeras aún en los tiempos del padre de Hipólito, y que seguía ocurriendo por inercia y por costumbre, aunque los asuntos tratados fueran cada vez más sombríos con el avance de la sequía. Cuando Hipólito entró al salón, algunas miradas se desviaron, no todas, pero lo suficiente para que él percibiera el peso del rumor que había circulado. Se sentó en la banca de atrás con el sombrero en el regazo, como siempre, y esperó. La reunión siguió el guión conocido: distribución de agua, previsión de llegada de la próxima pipa de agua, relato de una familia que había salido de la comunidad la semana anterior sin aviso, discusión sobre el estado del generador que abastecía las casas en las noches sin luz. Y entonces doña Chole, incapaz de contener lo que había guardado, levantó la mano. «Quiero saber qué va a pasar con esa historia de la perforación que la gente anda comentando. ¿Tiene fundamento o no?». El silencio que siguió fue del tipo que tiene peso y forma. Todos miraron a Hipólito. Él no se movió. Fue don Pancho quien se levantó, con los 71 años que cargaba con una dignidad que no necesitaba escenario ni preparación. Fue al frente del salón y se quedó de pie ante los vecinos con quienes había compartido décadas de cosecha y dificultad. «Les voy a explicar la situación», dijo, con la voz seca y directa de quien no tiene paciencia para adornos. Hipólito encontró un punto en esta tierra que él cree que tiene agua. No es invento, no es locura. Es el mismo método que su padre usó por décadas en esta región y que funcionó más de una vez. Juntamos dinero para intentar una perforación. Y si hay alguien aquí en este salón que quiera participar, la puerta está abierta. Silencio. «¿Y si no hay agua?», preguntó alguien desde el medio del salón. «Perdemos el dinero que pusimos», respondió don Pancho sin rodeos. «Pero lo perdemos intentando, que es diferente a no intentar y perder igual.
Más silencio. Entonces el hombre de la gorra, que había sido el primero en reírse en la presa, bajó los ojos al suelo. Hipólito se levantó despacio. Fue al frente sin prisa. Se quedó de pie ante las personas que lo conocían desde hacía décadas y que aún guardaban en la memoria el sonido de sus propias carcajadas de días atrás. «No les estoy pidiendo que nadie crea en mí», dijo, con la voz que no subía ni bajaba, que se quedaba siempre en el mismo tono independientemente de lo que se estuviera diciendo. «Solo les pido que vengan a ver cuando llegue la hora. Es todo». Volvió a la banca. La reunión terminó más temprano de lo habitual. El problema de la perforadora aún no estaba resuelto. La empresa de la cabecera municipal había dicho que el equipo estaba reservado y era necesario encontrar otra salida. Fue entonces cuando el cuñado del doctor Castañeda, el ingeniero que había estudiado geología, entró de una forma que nadie había planeado. Después de la llamada del médico, el cuñado se había quedado lo suficientemente curioso como para hacer algunas investigaciones por su cuenta. No era habitual recibir una solicitud sobre acuíferos en la zona rural del semidesierto norteño con ese tipo de urgencia, y la historia había despertado en él un interés que él mismo no había esperado. Buscó en bases de datos técnicas a las que tenía acceso como ingeniero, cruzando información sobre la geología de la región, y encontró algo que lo dejó parado frente a la pantalla por un buen rato. El estudio geológico que Fausto Villalobos había encargado había sido realizado por una empresa particular, pero había implicado recolección y análisis de muestras de suelo en terrenos con registro público, lo que hacía accesibles los datos técnicos de base a través de ciertos registros que los profesionales del área podían consultar. No era el documento de Fausto Villalobos. Eran los datos brutos que el documento había utilizado. El cuñado pasó 2 días consultando esos datos. Cuando llamó al doctor Castañeda, quien se lo comunicó a Guadalupe, el resultado era claro. El acuífero existía. Era de tamaño considerable. La profundidad estimada para alcanzarlo era de 150 metros, razonable para perforación. Y la ubicación central del bolsón estaba aproximadamente a 300 metros de la presa de El Peñasco del Sauz. 300 metros. Exactamente donde Hipólito Mendieta había atado la tira de tela roja. Cuando Guadalupe le contó esto a su padre, sentados ambos a la mesa de la cocina tarde en la noche con el resto de la cena aún sobre la mesa, Hipólito Mendieta se quedó en silencio por un tiempo que ella no pudo medir bien. Luego se levantó despacio, fue hasta la ventana, se quedó de espaldas a ella, mirando el patio oscuro. Entonces el perito técnico sabía, dijo él, con la voz que no temblaba. «Eso parece», respondió Guadalupe. «Y el hombre de la capital quiere comprar las tierras de aquí porque sabe que hay agua debajo». Otra pausa. «Entonces no estaba equivocado», dijo él, y aquello no era triunfo. Era el cansancio antiguo de quien fue llamado loco por la verdad y ve la verdad llegando por otro camino, con la confirmación que él nunca había necesitado, pero que los otros siempre habían exigido. «Usted nunca estuvo equivocado», dijo Guadalupe, con una voz que llegó diferente a todo lo que había salido de ella en los días anteriores. Él se quedó mirando el patio. «Intenté hablar con el regidor, con el perito técnico, con la gente de aquí. Nadie quiso escuchar». «Lo sé. Tú tampoco quisiste». La frase se posó entre los dos sin peso de acusación. Era un hecho, dicho con la misma neutralidad que él usaba para todo lo que era verdad. Guadalupe respiró hondo. «Lo sé», repitió ella, «pero estoy aquí ahora, y usted me dice lo que necesita que haga». Él se giró. Se quedó mirándola por un momento, con una expresión que ella no había visto en el rostro de su padre, por el tiempo suficiente para olvidar que existía. «Necesitas encontrar una empresa de perforación que no sea de esta región», dijo él. «Una que esté lo suficientemente lejos para que ese hombre no la alcance». Ella asintió. «Y debe ser rápido», completó él, «porque cuando salga el dictamen del ingeniero Arriaga, la gente va a perder el resto de la esperanza que tiene, y ese hombre va a aparecer con las propuestas de compra poco después. Necesitamos perforar el pozo antes de eso». Guadalupe ya tenía el celular en la mano.
Pero faltaba una pieza más que debía encajarse, y llegó de un lugar inesperado. 2 días antes de cualquier intento con el nuevo equipo, Guadalupe tomó una decisión que había postergado porque exigía un tipo de coraje diferente. Fue en busca de Neide. Neide había sido auxiliar administrativa en la empresa de Fausto Villalobos durante casi 3 años, y había salido recientemente después de una discusión sobre horas extras no pagadas, que había terminado con ella, siendo despedida sin derecho a explicación. Vivía en un barrio pequeño a las afueras de la cabecera municipal, en una casa de 2 cuartos que aún se estaba terminando poco a poco. Don Gregorio, que conocía medio mundo en la región, había dado el nombre cuando Guadalupe preguntó si alguien del área cercana había trabajado para Fausto Villalobos. Guadalupe fue a verla un miércoles por la mañana sin avisar, con apenas una esperanza vaga de que aquella mujer tuviera algo útil que decir. Neide la recibió con desconfianza. Se quedó con los brazos cruzados en la puerta por un tiempo que Guadalupe aprovechó para explicar, con cuidado, quién era y lo que estaba sucediendo en el peñasco del Saus. La desconfianza no desapareció, pero se dio el espacio suficiente para que ella dejara entrar a Guadalupe y se sentara. «No sé si deba contar algo», dijo Neide, con los ojos evitando el contacto directo. «Usted no tiene que contar nada», respondió Guadalupe, con la paciencia que había aprendido en la tienda de telas, donde el arte de dejar que el cliente llegara solo a la decisión era lo que separaba la venta del fracaso. «Pero hay gente en el peñasco del Saus que está sufriendo con la sequía desde hace 2 años. Hay familias que ya perdieron el ganado, que están viviendo de la pipa de agua. Y hay un hombre tratando de comprar esas tierras por un precio de nada, aprovechándose de ese sufrimiento. Si usted sabe de algo que pueda ayudar a esa gente a quedarse en sus tierras, necesitaría oírlo». Neide se quedó mirando sus propias manos por un tiempo que pareció largo. «Él encargó un estudio», dijo ella por fin. «Un estudio particular hecho por una empresa de fuera. Yo vi el documento llegar a la empresa, vi a Fausto Villalobos cerrar la oficina solo para leerlo. Luego lo guardó en una carpeta diferente de las otras, con llave. Pero antes de guardarlo, hubo una reunión con un hombre que yo no conocía, y yo me quedé cerca de la puerta sin querer oír, pero terminé oyendo una parte. Se detuvo. Guadalupe esperó sin preguntar. Oí la palabra acuífero, y oí a Fausto Villalobos decir que el dictamen oficial debía decir lo contrario de lo que el estudio particular mostraba. El hombre que estaba allí dijo que iba a gestionarlo, fue lo que entendí. Guadalupe sintió que el estómago le daba un vuelco. «¿Usted vio el documento? ¿Sabe dónde está?» «No sé dónde está ahora, pero cuando yo trabajaba allí, yo misma registré la entrada del documento en el sistema de archivos de la empresa. Lo anoté porque era mi trabajo». Allá fue a un cajón de la cocina. Tomó una libretita con cubierta de plástico, hojeó hasta una página que claramente había sido consultada antes. «Todavía tengo el nombre de la empresa que hizo el estudio y el protocolo interno que yo registré». Copió las informaciones en un pedazo de papel y se lo dio a Guadalupe. «Muchas gracias», dijo Guadalupe, y sintió que esas 2 palabras no eran suficientes para lo que acababa de recibir. Con el papel de Neide y los datos que el cuñado de Castañeda había reunido, el panorama estaba completo, y ahora quedaba transformar todo aquello en acción antes de que Fausto Villalobos actuara. La perforadora de Pozos del Norte que Guadalupe encontró quedaba a 120 kilómetros del peñasco del Saus, en otra dirección, fuera de cualquier red de influencia que Fausto Villalobos pudiera haber montado. El dueño de la empresa atendió el teléfono de Guadalupe con la impersonalidad de quien recibe muchas llamadas, pero después de que ella proporcionó las coordenadas y los datos técnicos del acuífero que el cuñado de Castañeda había levantado, el tono cambió al interés profesional que llega cuando los datos tienen sentido. «Puedo ir el viernes por la mañana», dijo el dueño, «pero el pago debe estar garantizado antes». «Puede garantizarlo», dijo Guadalupe, con una firmeza que aún estaba construyendo mientras hablaba. Después de colgar, fue a ver a don Pancho y a doña Socorro.
Los dos habían decidido usar el ahorro que guardaban para reformar la casa. Eran los ahorros de años, guardados en un sobre dentro de un libro viejo de pasta azul que estaba en el librero de la sala. Doña Socorro fue a buscarlo sin necesidad de que el marido se lo pidiera. «Esto va a ser para perforar aquel pozo», dijo ella, colocando el sobre la mesa de don Hipólito con una firmeza que no admitía rechazo. «Si don Hipólito dice que hay agua allí, y ahora hay dato técnico que dice lo mismo, yo no necesito más pruebas». Mateo juntó lo que había apartado. Hipólito abrió el fondo que había guardado para una emergencia absoluta. Guadalupe contribuyó con lo que tenía disponible en la cuenta. Era suficiente. Cuando Fausto Villalobos se enteró, por la red de informantes que había cultivado en la región, de que se había contratado una empresa de perforación de fuera para trabajar en el peñasco del Saus el viernes, su reacción fue inmediata y reveladora. Apareció personalmente en la comunidad un jueves por la tarde, en coche, con el aire de quien va a resolver algo que se le salió de control. Fue directamente a la casa de Hipólito. Guadalupe lo recibió en la puerta antes de que él llegara al porche. «Buenas tardes», dijo Fausto, con la sonrisa educada que usaba por defecto. «Me gustaría hablar con don Hipólito». «Puede hablar conmigo», dijo Guadalupe sin abrir paso. Él ajustó ligeramente la postura. «Vine como persona buena, a ofrecer una propuesta de compra justa para esta propiedad. El dictamen técnico salió confirmando que no hay perspectiva de agua viable en la región. Sé que la situación está difícil y mi propuesta puede darle condiciones a su familia para reiniciar en otro lugar con algo de comodidad. Esta tierra está registrada a nombre de mi padre», dijo Guadalupe, con una voz que no subía pero que llenaba todo el espacio disponible. «No hay ningún proceso de venta en marcha, y cualquier dictamen que diga que no hay agua viable aquí será impugnado con datos técnicos que lo contradicen punto por punto». La sonrisa de Fausto se redujo. «No sé de qué datos habla usted, pero usted lo sabrá». Ella no parpadeó. «Puede irse ahora, que mi padre no tiene nada que decirle». Fausto se quedó parado un segundo. Luego dio la vuelta y fue hacia el coche con pasos que querían parecer despreocupados y no lo lograban. Guadalupe lo vio por la ventana, detenerse junto al coche antes de subirse, mirando la propiedad con una expresión que ella leyó claramente incluso desde la distancia. Era la expresión de quien está calculando si aún tiene jugada disponible. Esa noche, la tensión en la casa estaba en el nivel más alto desde que Guadalupe había llegado. Jimena, que sentía el humor de los adultos con una precisión que los niños tienen antes de aprender a ignorarlo, se quedó más callada de lo habitual, asomándose de vez en cuando a la puerta de la cocina con la excusa de pedir agua o de mostrar algo que había dibujado, pero en realidad para asegurarse de que el abuelo seguía allí con la misma expresión de siempre. Hipólito estaba, sentado en el umbral como siempre, mirando al cielo que estaba demasiado estrellado para ser ignorado. «Va a intentar otra cosa», dijo Mateo, que se había quedado cenando y que ahora estaba apoyado en la pared del porche. «Que lo intente», dijo Hipólito. «Mañana llega la perforadora». Y llegó. La empresa de perforación apareció a las 6:40 de la mañana del día siguiente, un camión de tamaño mediano con el equipo montado en la batea y dos operadores que bajaron con la naturalidad de quien ya ha hecho ese mismo gesto cientos de veces en terrenos distintos. El perito técnico más viejo tenía unos 50 años y cabellos grises sujetos en la gorra de trabajo, y miró el terreno con los ojos de quien está leyendo y evaluando al mismo tiempo. La comunidad fue llegando poco a poco, como sucede cuando la noticia se esparce sin que nadie necesite invitación formal. Primero, los que estaban en la reunión del salón parroquial y que no habían podido dormir bien por lo que había quedado en el aire. Después otros vecinos que habían oído pasar el camión temprano o que se habían enterado por el hijo o la nuera o el perro que olfateó lo diferente. Alrededor de las 8 de la mañana, había 40 y tantas personas en el lugar, la mayoría de El Peñasco del Saus, algunos de propiedades vecinas que habían oído hablar de la historia. Fausto Villalobos estaba allí.
Se quedó a distancia, apoyado en su propio coche con los brazos cruzados y una expresión que intentaba parecer indiferente, pero que Guadalupe leyó como lo opuesto mientras observaba de cerca. Hipólito Mendieta se quedó de pie junto a la estaca, con la tira de tela roja, que el sol había descolorido pero que aún era lo suficientemente roja para verse. Tenía el sombrero de palma en la mano, no en la cabeza, en un gesto inconsciente de quien está en una ocasión que exige más que el uso común de las cosas. La camisa azul estaba abotonada hasta el último botón, a pesar del calor. Jimena le había pedido que le sostuviera la mano antes de que comenzaran, y él lo había permitido sin decir nada, solo apretando los dedos de su nieta con los suyos, con una fuerza suave, que ella sintió y correspondió. Los operadores colocaron el equipo con base en las coordenadas que Guadalupe había proporcionado, que eran las mismas del dato técnico y las mismas del punto que Hipólito había marcado. Consultaron entre sí en términos técnicos, hicieron ajustes y comenzaron. El ruido de la perforadora cortó el aire de una forma que no dejaba espacio para mucha conversación. En los primeros minutos, la gente guardó silencio casi unánime, escuchando. Luego empezaron a circular entre ellos, comentando en voz baja, tomando niños en brazos. Pasó una hora. El sol fue subiendo. El calor aumentó con la insistencia que el semidesierto norteño conoce mejor que cualquier otro lugar. 2 horas. Más tierra seca, más piedra. El perito técnico más viejo revisaba el material que iba saliendo con una atención profesional, sin dejar ver en su rostro lo que concluía. Algunas personas se fueron. Tenían animales que necesitaban lo que hubiera de agua, tareas que no podían esperar. No era desinterés. Era la realidad de quien no podía darse el lujo de parar el día entero. Pero la mayoría se quedó. Guadalupe estuvo todo el tiempo al lado de su padre, sin hablar mucho, con una presencia que era diferente de cualquier tipo de apoyo que hubiera intentado ofrecer antes. No era la presencia de la hija que vino de la capital para resolver el problema de su padre. Era la presencia de alguien que eligió estar ahí. Don Pancho también se quedó, sentado en una rama baja que se había convertido en banco improvisado, con los ojos fijos en el equipo y la expresión cerrada de quien está rezando sin usar palabras. Doña Socorro se quedó de pie al lado de su esposo, con las manos entrelazadas al frente y los labios que se movían de vez en cuando en algo que no decía en voz alta. Mateo caminaba de un lado a otro con la energía nerviosa de quien no sabe dónde poner el cuerpo cuando está esperando. Alrededor de las 11 de la mañana, después de casi 5 horas de perforación que había atravesado capas de arena compacta, piedra y arcilla dura sin resultado visible, el ritmo de la máquina cambió de una forma que fue imperceptible para la mayoría de las personas, pero que el perito técnico más viejo notó de inmediato. Levantó la mano hacia su compañero. Los dos se miraron con una comunicación rápida que no necesitó palabras. El perito técnico más viejo se agachó y examinó el material que venía subiendo por la broca con una atención diferente a cualquier atención que hubiera mostrado en las horas anteriores. «Cambia aquí», le dijo a su compañero con esa calma técnica que quienes estaban alrededor no sabían si era buena noticia o no. El corazón de Guadalupe se aceleró antes de que entendiera por qué. Hipólito se quedó absolutamente inmóvil. Los dedos de Jimena apretaron los suyos. La máquina continuó por unos minutos más, con los operadores intercambiando información en voz baja. Una mujer cerca de Guadalupe susurró algo a su esposo. Alguien del otro lado del grupo comenzó a murmurar que estaba tardando demasiado. El hombre de la gorra abrió la boca para decir algo que no llegó a salir, y entonces la presión allá abajo venció. El agua subió. No vino despacio, no con la timidez de algo que pide permiso. Vino con la fuerza de quien esperó siglos por ese momento y no tenía intención de desperdiciarlo. Oscura primero, lodosa, cargando la memoria de toda la tierra por donde había pasado en el camino hasta la superficie. Después, a medida que el chorro se estabilizó y la tubería limpió el trayecto, se fue aclarando. Centímetro a centímetro, el color fue cambiando, del marrón al gris, del gris
a algo que empezó a reflejar la luz de una manera que el agua refleja cuando es agua de verdad. Y entonces estaba ahí, limpia, abundante, real, brotando del mismo suelo que todos habían dicho que estaba seco hasta el fin. El silencio duró 2 segundos. Después, el llanto. No de una sola persona. De varias al mismo tiempo, sin combinación, sin que nadie lo hubiera planeado. Una mujer que se había despertado esa mañana con la olla casi vacía, se tapó la cara con las manos y sollozó de una forma que parecía estar soltando el peso de los 2 años enteros de una sola vez. Un hombre mayor que había vendido todo lo que había criado, se quedó parado mirando el agua como si ya no supiera su nombre. Mateo corrió los últimos metros que lo separaban del pozo y se arrodilló en el lodo que ya se estaba formando, metiendo las manos abiertas bajo el chorro, dejando que el agua pasara por ellas repetidamente, como quien necesita una prueba física que la visión no es suficiente para dar. Doña Socorro abrazó a don Pancho con la fuerza de quien aún tiene mucho que sostener, y el viejo cerró los ojos y se quedó así por un tiempo que nadie contó. Jimena soltó la mano del abuelo, dio 2 pasos al frente y metió las 2 manos en el agua que corría por el suelo, riendo con la alegría específica de quien no carga el peso de lo que eso significa, pero siente la belleza de eso con una intensidad que los adultos casi habían olvidado que existía. Hipólito no se movió. Guadalupe se volvió hacia su padre. Vio que él estaba mirando el chorro de agua con una expresión que ella no había visto en su rostro por un tiempo que no supo medir. No era triunfo, no era alivio simple. Era la expresión de quien cargó una certeza por un tiempo largo, a quien llamaron loco por ella, que continuó cargando a pesar de todo, y que ahora está viendo la certeza volverse cosa concreta frente a todos los que se habían reído. Es una emoción que no tiene nombre exacto. Se queda en algún lugar entre el reconocimiento y la nostalgia y la gratitud. Ella fue hacia él despacio. Se quedó a su lado sin decir nada por un momento que fue necesario. «Perdón, papá», dijo ella por fin, con la voz que aparece cuando las palabras cargan más que el peso usual. Él volvió el rostro hacia ella. Pasó la mano en el hombro de su hija con un gesto que estaba entre el abrazo y el apoyo. «Volviste», dijo él. «Eso es lo que importa». Fausto Villalobos había dado la espalda antes de que el agua empezara a aclararse. Caminó hacia el carro con una prisa controlada que pretendía parecer despreocupación y conseguía el efecto opuesto. Subió, cerró la puerta y salió sin mirar el retrovisor. Pero Guadalupe lo vio irse, y la expresión que había en su rostro cuando pasó por la ventana de ella, esa mezcla fría de plan frustrado y rabia contenida, quedó grabada en ella como un aviso de que aún había que hacer antes de que todo estuviera de hecho resuelto. En los días que siguieron, con la ayuda del cuñado del doctor Castañeda y de un abogado que Castañeda le recomendó en otro pueblo, Guadalupe reunió lo que tenía: los datos técnicos del acuífero obtenidos de forma legítima, el testimonio documentado de Neide sobre lo que había oído en la empresa de Fausto y una cronología detallada de los acontecimientos que conectaba las acciones de Fausto con los obstáculos que la comunidad había enfrentado. La cancelación de la renta de la perforadora, el rumor sobre la salud de Hipólito, la visita personal de Fausto el día anterior a la perforación. Ese conjunto fue llevado al Consejo Municipal de la cabecera municipal, a liderazgos comunitarios de otras regiones con situación parecida, y a un periodista de un periódico regional que había cubierto la crisis hídrica de la zona rural y que se interesó en la historia de una forma que fue más allá de la noticia y llegó al territorio de la indignación. El informe del ingeniero Arriaga no había sido publicado aún cuando todo salió a la luz. Cuando fue confrontado con los datos técnicos que contradecían lo que había afirmado, el ingeniero Arriaga no pudo sostener la posición. El documento fue retirado. No con una confesión pública, no con una disculpa, sino con el tipo de retirada silenciosa que a veces es más honesta que cualquier palabra, porque revela exactamente el peso de lo que se hizo. Fausto Villalobos desapareció de la región sin drama. Su carro dejó de verse en la cabecera municipal. El hostal del centro confirmó que se había mudado semanas antes.
Las familias de El Peñasco del Saus, a las que había abordado sobre la venta de tierras, cuando se enteraron de todo, cerraron la conversación con una claridad que no necesitó de un grito. Y en otras comunidades vecinas a las que había visitado, con el mismo discurso de la desesperación y la falta de salida, la información llegó antes de que pudiera repetir la estrategia. No hubo acusación formal, no hubo proceso. Había mucho que podía probarse en conversación, y mucho menos que podía probarse en papel. Pero el nombre de Fausto Villalobos perdió completamente cualquier credibilidad que aún tuviera en esa región, y en el semidesierto norteño, donde la reputación es el contrato más fuerte que existe, eso es una consecuencia que dura más que muchas cosas que podrían venir de un proceso. Hipólito Mendieta fue llamado por familias de 3 comunidades vecinas en las semanas siguientes. Gente que había escuchado la historia, que se había enterado del pozo de El Peñasco del Saus, y que quería saber si él podía caminar por sus tierras. Él fue. Caminó despacio, con el cayado en una mano y la rama de mezquite en la otra, con el sombrero de palma sobre el cabello blanco y la camisa azul que se había convertido, sin que él lo planeara, en un símbolo de aquel período. En 2 de las 3 propiedades, señaló puntos que confirmaron presencia de agua al ser perforados. En la tercera se quedó en silencio por un largo rato y dijo que no había nada en ese tramo que pudiera señalar con la certeza que necesitaba tener. Aconsejó intentar en otra parte de la propiedad, más al sur. Esa honestidad fue lo que más impresionó a quienes lo acompañaban. No prometía donde no había que prometer. No tenía el ego del curandero que nunca se equivoca. Era un hombre que sabía lo que sabía y que tenía la integridad de admitir los límites de ese saber con la misma tranquilidad con que admitía lo que sabía de hecho. La presa de El Peñasco del Saus comenzó a recibir agua a través de un sistema de distribución improvisado desde el pozo. Era lento. La presa no se iba a llenar de la noche a la mañana y nadie esperaba que se llenara, pero estaba subiendo, centímetro a centímetro, con una consistencia que necesitaba ser observada con cierta paciencia para ser percibida. El lodo iba cediendo lugar a algo que los niños más pequeños de la comunidad nunca habían visto y que los mayores habían dejado de esperar de tan cansados. Una tarde de sábado, unas 3 semanas después de la perforación, Guadalupe fue a buscar a su padre y encontró el lugar vacío en el umbral. Salió por el patio y lo encontró en la orilla de la presa, sentado en un tronco bajo que él mismo había arrastrado hasta allí en algún momento de la semana. El agua ya alcanzaba unos 40 centímetros de profundidad en las partes más bajas de las orillas, y el borde de lodo que bordeaba esa franja somera había comenzado a crear una consistencia húmeda que los niños ya habían descubierto que era excelente para los pies descalzos. Jimena estaba exactamente con los pies descalzos en eso, a unos 5 metros del abuelo, con los pantalones arremangados hasta la rodilla y mojados aún así, pasando las manos en el agua somera con una seriedad que duraba exactamente hasta el momento en que hacía un chapoteo y entonces se detenía para reír a carcajadas antes de reanudar la seriedad. Guadalupe fue a sentarse junto a su padre en el tronco. Por un tiempo, los dos se quedaron en silencio, escuchando el ruido que hace el agua cuando tiene espacio para moverse, ese sonido pequeño y continuo que es uno de los más simples del mundo y que allí sonaba como la cosa más extraordinaria que ese lugar había producido en 2 años. «Papá, necesito decirte algo», dijo ella por fin. «Puedes decirlo. Estoy pensando en quedarme». Él volvió el rostro lentamente hacia ella. «¿Quedarme dónde?» «Aquí». Ella miró hacia la presa, hacia Jimena, hacia el horizonte que a esa hora de la tarde tenía ese color que solo la zona rural tiene. «Sé que hay cosas que resolver en la capital, el trabajo, el departamento, pero estoy pensando que Jimena podría estudiar aquí y yo podría ayudarlo a usted con la propiedad y...» «Guadalupe». Él dijo su nombre con un peso que ella reconocía de cuando era niña y que había quedado guardado en algún lugar de ella durante todos esos años. «No tienes que hacer esto por mí. Sé que no tengo que hacerlo». Ella lo miró a los ojos. «Quiero hacerlo.
¿Qué es diferente? Hipólito se quedó mirándola por un rato. Luego miró hacia la presa. Después hacia Ximena, que había descubierto que podía tirar piedritas al agua y estaba probando el alcance de sus lanzamientos con toda la seriedad de quien realiza un experimento importante. «A tu mamá le encantaría esto», dijo él, con esa quietud específica de quien menciona a alguien que ya no está, pero que aún está en todo. Guadalupe sintió el apretón familiar en el pecho, ese que llegaba siempre que su padre hablaba de su madre. Pero esta vez era diferente. Era un apretón que no dolía solo. Venía acompañado de algo más ligero que tardó un momento en identificar como gratitud. «Le encantaría», asintió ella. Se quedaron en silencio. El agua hacía el sonido de sí misma. Entonces Ximena levantó una piedra con las dos manos y la lanzó con toda la fuerza que tenía, creando un salpicón que le mojó aún más los pantalones, y soltó una carcajada con la alegría de quien no sabe que esa risa en esa tarde en ese lugar era exactamente el sonido que el abuelo iba a guardar para el resto de su vida. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Guadalupe pasó las siguientes semanas organizando la mudanza con el cuidado de quien no quiere arrepentirse después. Hizo 2 viajes a la capital para arreglar lo del departamento, hablar con la vecina que había cuidado las plantas durante su ausencia, terminar el contrato de renta y empacar las cosas que querían llevar y las que podían quedarse. Regresó de cada viaje con el coche más cargado y con Ximena más animada, porque la niña había descubierto que el peñasco del Saus tenía cosas que la capital no tenía. Espacio para correr sin tener que mirar a los lados, un abuelo que sabía el nombre de cada planta del patio y que contaba historias con una paciencia que no miraba el reloj. En la escuela de la comunidad, Ximena llegó como la niña nueva que venía de la capital y por unos 3 días se quedó más callada de lo habitual. Al 4.º día, regresó a casa con la rodilla raspada y una sonrisa que Guadalupe reconoció como la sonrisa de quien encontró dónde pertenece. «Hice una amiga que tiene una yegua», dijo Ximena, como si eso explicara la rodilla y todo lo demás. Hipólito fue con ella el 2.º día de clases, no porque fuera necesario, sino porque quería. Se quedó parado afuera del muro bajo de la escuela, mirando a Ximena entrar con la mochila en la espalda y el pelo amarrado de cualquier manera, y se quedó así un rato después de que ella desapareció por la puerta. La directora de la escuela lo vio y se acercó al portón. «Don Hipólito, mucho gusto. Su nieta nos contó que usted encontró agua aquí cerca». «La tierra la encontró», dijo él con sencillez. «Yo solo presté atención». La directora sonrió ante eso. «Hay un grupo de alumnos que quería conocer la presa que se está llenando. La señora Guadalupe permitiría una visita». «Puede traerlos», dijo él. «Mientras más temprano aprendan esos niños que la tierra tiene lo que necesita, mejor para ellos». La visita ocurrió la semana siguiente. 32 alumnos fueron a la presa un jueves por la mañana, acompañados de 2 maestros y la directora. Hipólito Mendieta los encontró a la orilla de la presa y pasó casi 1 hora hablándoles sobre la tierra, sobre el agua subterránea, sobre lo que su padre, don Belisario, le había enseñado y lo que esperaba que al menos algunos de ellos llevaran consigo. Los niños escucharon con ese tipo de atención que los mayores logran de los niños cuando hablan de cosas concretas y reales, sin rodeos. Una niña de unos 10 años levantó la mano en medio de la explicación. «¿Usted siempre supo que había agua? Sabía que tenía condiciones para tenerla. Saberlo de verdad, fui a confirmarlo. Y cuando todos se rieron, ¿usted no se puso triste?» Hipólito se quedó en silencio por un segundo. «Me puse. Pero la tristeza no perfora pozos, el trabajo los perfora». La directora anotó aquello en el cuaderno que había traído. Don Pancho fue a ver a Hipólito una mañana de sol menos pesado de lo habitual, con el sobre de la devolución de lo que había sobrado del dinero después de los costos de la perforación. Hipólito lo rechazó. «Quédatelo para ustedes», dijo. «No», respondió don Pancho con una firmeza que no admitía negociación. «Tú fuiste quien se la jugó primero. Tú fuiste quien bajó a la presa seca
y oyó la carcajada. Tú fuiste quien salió de madrugada para confirmar lo que sabías. Lo mínimo es esto. Los dos se quedaron mirándose con ese entendimiento específico que se construye entre hombres que han pasado décadas en la misma tierra, en la misma dificultad, en el mismo silencio. «Divídelo con Mateo», dijo Hipólito por fin. Don Pancho se lo llevó. Mateo lo usó para comprar los primeros animales que había puesto en la propiedad en 2 años. 3 gallinas y un par de cabritos. Poco, pero el comienzo de un reinicio que es diferente de un comienzo porque carga la memoria de lo que se perdió y la conciencia de que puede perderse de nuevo, y que por eso debe tratarse con mayor cuidado. El doctor Castañeda apareció una tarde con el pretexto de ver cómo estaba Hipólito de salud, y el propósito real de decir algo que había quedado guardado. Debía haber alzado la voz antes, dijo, después de que Guadalupe había servido el café y salido para dar espacio. Cuando ese dictamen empezó a tomar forma, yo sentía que algo andaba mal, pero no hice nada más que rechazar la evaluación que pidieron de ti. Usted no firmó nada que no debiera, dijo Hipólito. No, pero podría haber hecho más que rechazar. Castañeda miró el café. A veces uno elige no pelear cuando no está obligado. Es más fácil. Eso es humano, dijo Hipólito. El problema es cuando se vuelve costumbre. Castañeda se quedó un rato en silencio pensando en eso. Tengo un paciente en la comunidad de aquí al lado que está pasando por lo mismo con su tierra. Una familia que está siendo presionada para vender. Miró a Hipólito. ¿Aceptarías ir un día a hablar con ellos? Cuando quiera que vaya, avíseme, dijo Hipólito. Una tarde en que la presa ya mostraba una diferencia visible respecto al día anterior, el hombre de la gorra, que había sido el primero en reír en la presa seca, fue a la propiedad de Hipólito. Se quedó afuera del portón un tiempo que Guadalupe vio desde la ventana, como si estuviera decidiendo si entrar o no. Entró. Encontró a Hipólito arreglando una cerca vieja en el patio. «Don Hipólito», dijo, parado a unos 3 metros, con la gorra en la mano. El viejo dejó de hacer lo que estaba haciendo y lo miró. Debí haber... El hombre se detuvo. Empezó de nuevo. Me comporté mal aquel día en la presa, y después no hice nada para deshacerlo. Hipólito se quedó mirándolo un momento. Tú creíste lo que los ojos mostraban, dijo. No es falta de carácter, es falta de paciencia para esperar lo que los ojos aún no han mostrado. El hombre parpadeó varias veces. Aún así está bien, dijo Hipólito. Pasa adentro, Guadalupe hizo pan de elote hoy. El hombre pasó, y la conversación que siguió en la cocina fue sobre el ganado que había vendido y sobre las perspectivas ahora que había agua, y fue la conversación que debió haber ocurrido antes, pero que llegó en el momento en que llegó, y eso a veces es suficiente. Un domingo por la mañana tranquila, cuando el sol aún no había alcanzado la brutalidad del mediodía y un viento raro del sur traía un frescor que aquella tierra había olvidado que recibía de vez en cuando, Hipólito fue a la presa solo. Se sentó en el tronco bajo, se quedó mirando el agua que ya alcanzaba una profundidad considerable en las partes más hondas, que ya tenía un reflejo de cielo en la superficie, que ya hacía ese sonido de agua quieta que es diferente a todo. Oyó pasos atrás. Era Jimena, descalza como siempre, con un vestido que había sido lavado el día anterior y que ya tenía una mancha verde nueva en el ruedo de donde ella se había detenido a examinar una planta en el camino. «Abuelo, ¿puedo sentarme?» «Puedes». Ella se apretujó a su lado en el tronco, puso la cabeza en el hombro de él como hacía desde que había llegado, y se quedó mirando el agua con esa seriedad que los niños de 8 años tienen cuando están tratando de entender algo que presienten que es más grande de lo que pueden nombrar. «Abuelo, ¿por qué se rieron de ti?» Él pensó un momento antes de responder. «Porque a veces la gente se ríe de lo que no entiende». «Pero tú sabías que había agua». «Lo sabía». «¿Y no te enojaste?» «Me enojé». Volvió el rostro hacia ella. Pero enojarse no habría resuelto nada. Resolver fue lo que resolvió. Jimena se quedó pensando en eso con la frente ligeramente arrugada de quien está procesando una información importante.
Mi mamá dice que usted es el hombre más terco que conoce. Tiene razón, lo dijo de buena manera. Hipólito sonrió de lado, ese tipo de sonrisa que no necesita espejo para sentirse. Lo sé. Se quedaron en silencio. El agua hacía el sonido de sí misma. Y entonces, desde un punto de la orilla un poco más alejado, una garza se posó con ese vuelo lento y deliberado que tienen las garzas, como si el mundo entero estuviera esperando que se posaran. Se quedó quieta, como una escultura blanca por un momento que ninguno de los dos rompió. Luego se fue con la misma elegancia con la que había llegado. «¿Viste?», dijo Jimena. «Hasta el animal sabe que hay agua ahora». Hipólito miró el lugar donde la garza se había posado, luego la superficie de la presa que reflejaba el cielo, luego el horizonte que ese domingo tenía un color suave, casi dorado. «Siempre lo supieron», dijo él. «Solo nosotros necesitamos aprender». Guadalupe llegó unos minutos después, con 2 vasos de agua de mango que había hecho con lo poco de fruta que había, y se sentó al lado del padre en el lado que Jimena no ocupaba. Los 3 se quedaron así por un tiempo que nadie midió, mirando el agua que subía centímetro a centímetro, con la paciencia de quien nunca tuvo prisa por llegar a donde siempre estuvo. El viejo campirano, con el sombrero de palma aplastado, y la camisa azul y el cayado de madera, que se había quedado parado en el centro de una presa seca, mientras el mundo se reía, había encontrado lo que dijo que iba a encontrar. No necesitó documentos para saberlo. No necesitó equipo moderno para indicarlo. Necesitó una vida entera de atención a lo que la tierra dice cuando uno se detiene lo suficiente para escuchar. Y la gente que se había reído volvió. Con cántaros, con cubetas, con botellas, con niños que nunca habían tocado esa agua. Volvieron sin ceremonia y sin discursos. Volvieron porque el agua estaba allí, como él dijo que estaba, y porque el semidesierto norteño enseña que la supervivencia es más urgente que el orgullo. Hipólito les dejó venir, sin guardar rencor y sin exigir reconocimiento. Solo observaba el agua subir y la vida regresar poco a poco a un lugar que había aprendido a esperar, como él había aprendido con su padre, como el padre había aprendido con el abuelo, que la tierra no esconde lo que tiene para siempre. Solo espera que alguien aparezca con suficiente paciencia para preguntar de la manera correcta. Fin de la historia. Qué historia tan bonita fue esta, ¿verdad? Cuéntanos en los comentarios qué te pareció la jornada de Don Hipólito. Deja tu like, suscríbete al canal y dinos desde dónde nos estás viendo. Nos encanta leer cada mensaje de ustedes.